Bueno, bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un desafío que, os lo aseguro, es fascinante. Vamos a destripar paso a paso todo un arte, el de localizar, conseguir pescar y, por supuesto, cocinar a la escurridiza breca. ¿Qué se necesita exactamente para burlar al pez más sibarita y desconfiado de todo el océano? Y ojo, que no estamos hablando del típico pasatiempo de domingo. Ir a por este pez es un auténtico juego del gato y el ratón. Hace falta una paciencia infinita y, bueno, una precisión milimétrica para engañar a un animal que es literalmente súper inteligente y tremendamente exquisito con lo que come. Así que, para salir victoriosos, vamos a seguir este plan de ataque. Primero, el perfil de la breca. Segundo, el campo de batalla. Tercero, su menú de sibarita. Cuarto, las estrategias de pesca. Quinto, el momento de la verdad. Y para rematar, del mar a la mesa. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El perfil de la breca. Vamos a conocer bien a nuestro objetivo. A ver, la breca, que los científicos llaman Pagellus erythrinus, no es el típico pez del montón, ni mucho menos. Por fuera es un espárido con un tono rosado chulísimo lleno de puntitos azules. Pero la verdadera clave está en su cabeza. Fijaos bien, tiene unos ojos enormes si los comparamos con su boca, y una dentadura que da hasta un poco de miedo. Hablamos de incisivos fuertísimos y varias filas de molares. ¿Y para qué quieren todo eso? Pues porque están diseñados, literalmente, para reventar conchas y caparazones súper duros. Y todo esto, sumado a que son desconfiados a más no poder. Y hablando de cosas curiosas, quedaos con este número, el 3. La breca tiene una rareza biológica alucinante, y es que es hermafrodita. Sí, como lo oís. Maduran más o menos al año y medio, pero tienen que pasar 3 años enteros, 3, para que este pez haga la transición y se convierta en macho. Es una pasada lo complejos que son los ciclos vitales de estos animales. Pasamos al punto 2, el campo de batalla. Toca buscar su escondite. Claro, si queremos dar con ella, hay que entender cómo se mueve según la época del año, porque el cambio es radical. En verano buscan zonas poco profundas, calitas de arena cerquita de la costa, básicamente para huir de los cambios bruscos de temperatura. Pero en invierno la cosa cambia por completo. Se van a las profundidades, a veces entre 125 e incluso 200 metros. O sea, si vais a buscarla, tenéis que adaptar sí o sí el radar al calendario. Vale, ¿y qué hay del suelo? Pues el hábitat perfecto, ese escondite donde se sienten como en casa, es lo que solemos llamar cascajo. Imaginaos un fondo de arena o limo, pero mezclado con roquitas y grava. Por ahí se mueven, por esos pasillos de arena entre rocas, buscando los nutrientes que crecen justo en esa zona. Y además son súper de costumbres, son gregarios y, aunque parezca mentira, vuelven año tras año exactamente al mismo puntito del mapa. Llegamos al apartado 3, el menú del sibarita. Vamos a ver cómo preparamos la trampa. Como os decía antes, la breca no se conforma con cualquier cosa. Olvidaos de señuelos artificiales de colores o aparejos súper llamativos. Nada de eso. Tienen un paladar exquisito, de auténticos sibarita. Quieren cebos súper frescos, ya sean blanditos o crujientes, pero siempre de primerísima calidad. Hablamos de buenas gusanas americanas, camarones vivos o moluscos pequeñitos. Son listísimas. Si el menú que les pones no encaja al 100% con lo que habría en su entorno natural, van a pasar de largo y ni lo van a mirar. Aunque bueno, dentro de ese menú de lujo hay un rey indiscutible. El cebo número 1, el que no falla, es el cangrejo ermitaño vivo. Conseguirlos, ya os digo yo que es casi una misión aparte. Muchas veces hay que comprárselos directamente a los barcos de arrastre y cuestan un dineral, además del curro que da mantenerlos vivos. Pero claro, a la hora de saltarse las defensas de la breca, este cangrejito te da una ventaja que no tiene precio. Ya tenemos el sitio y el menú, así que vamos al cuarto punto. Las estrategias de pesca, las tácticas de combate. Básicamente nos la jugamos con 3 estrategias. Primero, pescar desde una embarcación fondeada. Esto es letal si tienes la marca exacta en el GPS, porque a la breca le encanta comer con el cebo ahí quieto en el fondo. El problema, que como el ancla caiga un par de metros más allá, no vas a pescar absolutamente nada. Luego tenemos la pesca a la deriva, o al rolo, que viene genial para peinar grandes zonas de arena. El plomo va rozando, levanta un poco de arenilla y eso las atrae un montón. Pero tienes que controlar a la perfección la velocidad del barco con las corrientes. Y por último, el surfcasting desde la playa, que requiere bastante técnica porque tienes que clavar unos lances limpios de más de 50 metros de distancia. Y por fin llegamos al momento clave, el punto 5, el momento de la verdad, el duelo. Aquí es donde la tensión se corta con un cuchillo. Fijaos, la breca ataca casi sin que te des cuenta. Sientes un toquecito muy sutil,
muy desconfiado. La regla de oro en este segundo es tener muchísima sangre fría. Nada de dar tirones bruscos, ¿eh? Para nada. De hecho, a veces tienes que darle un poquito de margen al sedal para que se confíe y trague bien. Y entonces, ¡zas!, se desata la locura. Empiezan las famosas cabezadas, unos tirones violentísimos y súper rápidos hacia el fondo. Ahí necesitas una calma brutal para ir recogiendo el sedal, jugando constantemente con el freno del carrete para absorber toda esa fuerza sin que te parta el hilo, que suele ser bastante fino. Y ojo a esto, que tienen un as bajo la manga tremendo. Es lo que llamamos el despiste del novato. En plena pelea, a la brega le da por nadar de golpe hacia la superficie. La línea se queda fofa, completamente destensada, y tú piensas, vaya, se me ha soltado. Pues ni de broma, es un engaño total. Si te pasa esto, lo que tienes que hacer es no parar de recoger a toda velocidad para recuperar la tensión, porque si no dará media vuelta, pegará otro tirón hacia el fondo y la perderás de verdad. Hay una frase genial de Ginés Blaya, que es un auténtico experto, que lo resume a la perfección. Dice: pez desanzuelado, mala suerte. Se da el partido, mal pescador. Es una verdad como un templo. Intentar sacar a este pez a base de fuerza bruta es un error de manual. Es la paciencia, dejar que el freno trabaje y canse al animal, y subirlo casi milímetro a milímetro, lo que realmente marca la diferencia entre irte a casa con un trofeo o con un cabreo tremendo. Y después de todo este esfuerzo llegamos al sexto y último punto, del mar a la mesa: la recompensa. Una batalla así se merece un premio en condiciones, y creedme, la carne de la breca es un espectáculo. Es súper blanca, firme y con un sabor finísimo. Como no tiene mucha grasa, lo mejor para sacarle todo el partido es abrirla y hacerla a la plancha, vigilando muy bien el fuego para que no se quede seca. Y el toque maestro es un buen refrito. Ajito laminado bien dorado, un poco de guindilla para darle chispa, un chorrito de vinagre bueno y ¡pof!, directo por encima del pescado recién hecho. Es que es una explosión de sabor increíble. Todo esto nos lleva a pensar un poco, después de todo el proceso, ¿qué es lo que más se disfruta de verdad? ¿Es ese subidón de adrenalina cuando logras engañar a un pez tan sumamente calculador en medio del mar? ¿O es sentarte luego a disfrutar de uno de los mejores platos que te puede dar el océano? Sea lo que sea, está clarísimo que la breca se merece todos nuestros respetos, tanto en el agua como en la cocina. Bueno, mil gracias por acompañarnos en este repaso y nos vemos en la próxima.